Gracias a Dios por la vida, por su misericordia, la oportunidad que nos da de reunirnos, participar de la mesa, adorarle, bendecirle, orar, ¿verdad? Un día para santificarle, para buscar de su presencia, ¿no? Gracias a Dios. Y pues bueno, continuamos con nuestra serie de las 11 jornadas. De hecho, a partir de aquí es que comienza la jornada 1, de acuerdo a Deuteronomio 1. Dice que 11 jornadas hay de Horeb, el monte de Dios, hasta Cades Barnea. En ese momento veíamos lo que significa el número 11, veíamos por qué los estudiosos dicen que era una trayectoria o un plan de 11 días, o un tramo, una trayectoria que se podía realizar a lo largo de 11 días. Y sin embargo, como todos sabemos, les costó 40 años, ¿no? En el desierto, pues básicamente por la rebeldía, ¿no? Por no obedecer al mandato del Señor, fue que les costó 40 años. Pero con lo que vamos a ver hoy es de que en la mente del Señor estaba no solamente 11 días, sino el poder instaurar, el poder establecer todo un orden, como vamos a ver aquí ya, o más bien cuando terminemos esta etapa del tabernáculo. No va a dar tiempo hoy de tratarlo todo, ya habrá pasado un año, y entonces es como dice el Salmo 91, usted sabe, es un salmo que escribió Moisés, donde dice al Señor: enséñanos a contar de tal manera nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, porque tal como vamos a ver hoy, aunque Dios no se rige por un tiempo como el de nosotros, un tiempo cronos, un tiempo medible, en segundos, minutos, horas, días, semanas, años, siglos, etcétera, sí va contando los tiempos, de tiempo en tiempo. Vamos a verlo hoy. Y entonces, de entrada, usted puede ver ahí el título: el simbolismo del tabernáculo del testimonio. Me gustó esa palabra porque cuando usted busca en la Biblia tabernáculo de Moisés, lo va a encontrar, es correcto, porque a él fue a quien le fue dado el diseño, los detalles de los materiales, medidas, cómo lo tenía que hacer. Él estaba ahí al frente haciendo todo eso. Se le conoce también como el tabernáculo de reunión, porque era donde el Señor se congregaba con su pueblo en aquel tiempo. Era una manifestación visible de que el Señor estaba ahí, como lo vamos a ver adelante. Pero en palabras de Dios mismo, Él le dice a Moisés: el tabernáculo del testimonio. Vamos a ver si nos da tiempo de tratar todo lo que significa el testimonio. Y bueno, es una foto ahí de un tabernáculo a escala que hicieron, más o menos para que tenga la idea, porque siempre en dibujitos nos lo ponen con colores y muy bonito. Y pues bueno, ya en su momento, los miércoles, vimos a detalle toda la construcción del tabernáculo, cada material, el simbolismo. Como le digo, no nos va a dar tiempo de verlo todo a detalle, pero vamos a ver lo más importante, ¿sí? Lo más importante, que es el propósito de Dios, y cómo de alguna manera es un diseño eterno. Si algo se va a llevar en este día, es una palabra que yo sé que hoy día no es tan común, ¿verdad? Tabernáculo. Quizá las traducciones más nuevas le pongan tiendas, algunas versiones antiguas le ponían cabaña, pero vamos a ver el diseño de lo que Dios quiere, y sobre todo poder anhelarlo, ¿verdad? Porque esto, como dice el apóstol Pablo, lo que se escribió respecto al pasado, no solamente es para conocer la historia, sino para nuestra enseñanza, y al cumplirse en Cristo, pues para que lo podamos aplicar en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a partir de una cita de Éxodo 25:8, Éxodo 25, seguimos en Sinaí, ahí en las 11 jornadas. Aquí en Sinaí tomó algo de tiempo. Aquí en Éxodo 25:8, ahorita vamos a ver el contexto del pasaje, pero el Señor dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces vea cómo el objetivo del Señor al santificar un día, al designar un lugar, quizá como cuando viene el Señor Jesús y habla en el Sermón del Monte, Él les dice: tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y ahí encerrado, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre te recompensará, ¿no? Entonces siempre nos ha instado Dios a que apartemos, ¿no?, un lugar, un espacio, un tiempo para poder estar en comunión con Él. Aquí es una palabra fuerte, el habitar, ¿verdad? No solamente es platicaba con mi hija en la mañana. Mucha gente, aún cristianos, guardamos una religión, ritos, protocolos, ordenanzas, liturgias. No necesariamente quiere significar que Dios esté en medio nuestro, como lo vamos a ver hoy.
vea cómo es el propósito de Dios. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es el objetivo del Señor, el propósito del Señor. Dice, y ahora le dice a Moisés, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es un pasaje que van a citar los primeros cristianos del primer siglo del Nuevo Testamento. Cuando predican, él les dice, recuerden que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer todo conforme al diseño, conforme al monte. Creo que aquí contó también la preparación de Moisés, ¿verdad? El que supiera algo de escritura. Dice Hechos 7 que fue instruido en lo mejor de los egipcios. Pues en cuanto a diseño, desarrollo de la obra, entendimiento, obviamente no fue Moisés solo. Dios le da a un hombre como Bezalel, que significa sombra del Altísimo, le da hombres con unción, mujeres sabias. Entonces entra la participación de todo el pueblo. Pero lo que quiero que vea es cómo eso que conocemos como el tabernáculo de reunión, la tienda de reunión, el tabernáculo de Moisés, tal como vemos aquí, es un diseño divino, es un diseño de Dios. Y tanto en nuestra vida devocional como en la vida de iglesia, a veces nos esforzamos, trabajamos en nuestras fuerzas, valga la redundancia, y queremos que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Y se nos olvida que para que eso tenga efecto, que eso cumpla su propósito, tal como le dijeron a Moisés, tú haz todo conforme al diseño y yo voy a habitar en medio de ustedes. Entonces no es, aunque va a requerir de un esfuerzo humano en el sentido del desarrollo, no quiere decir que sea por invención humana, ¿va? Como muchas iglesias o lugares que de una buena intención hacen un sinfín de cosas para tener la presencia de Dios, pero no está. Sí, entonces vamos a ver en qué consiste ese diseño. Mire, quiero enfocarle mucho, son muchas citas, pero no para saturarlo. Trate de entender una por una, para que vea cómo el escritor de Hebreos, quien escribe a los Hebreos, va desarrollando, va tomando la figura. Ahorita vamos a regresar a lo que fue Moisés, pero vea ahí en Hebreos 9, vamos a estar trabajando ahí, en Hebreos capítulo 9, si tiene su Biblia, y dice el escritor, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿sí? Algo visible, algo que se podía ver, algo que requirió una ofrenda física, no una ofrenda espiritual, una ofrenda física, era un santuario terrenal. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Entonces, para los que no sepan, o los que se les haga un poquito pesado, aquí creo que está muy bien resumido todo lo que podríamos aprender de una manera general del tabernáculo. Dice que estaba dispuesto así. En la primera parte, aquí está excluyendo el atrio. Muy interesante, ¿no? Porque a Juan en Apocalipsis le dice, el atrio fue entregado a los gentiles para ser hollado por los gentiles. Pero aquí comienza el escritor diciendo desde la primera parte, usted sabe que eran 3 partes, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Aquí lo propone así, dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3 cosas dice aquí, ¿va? Candelabro, mesa y los panes. Aquí el altar del incienso lo pone tras la cortina, dice verso 3, tras el segundo velo, o sea, porque el primer velo era la entrada, ¿no? Del atrio al lugar santo era el primer velo. Luego este segundo velo, que dice aquí, es aquel que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿no? Dando a entender que se abría ese camino nuevo y vivo para poder llegar a este lugar santísimo, y que entendemos representada la muerte o el cuerpo de Cristo, ¿no? Como participamos hoy de la mesa, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, amén. Entonces dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Nosotros cuando desarrollamos el tema partimos de este capítulo de Éxodo 25, donde Dios es de las primeras veces, o más bien después de la ofrenda de Caín y Abel, es la segunda vez que aparece la palabra ofrenda en la Biblia. Lo vamos a ver más adelante. Recuerde que hay diversas palabras para traducir ofrenda. Cuando se refería a la ofrenda que se presentaba en el altar del holocausto, como lo vimos, era mikbeach, que son partes divididas, ¿no? Y tenía un orden. Dice que se presentaba la cabeza del animal, las entrañas, las patitas delanteras y las patitas traseras. Lo que a nosotros nos representaría lo que pensamos, con lo que sentimos, lo que hacemos y nuestros caminos. Lo hemos visto a detalle en su momento. Tenía un orden, eran partes divididas. Sin embargo, cuando vemos esta ofrenda de Éxodo 25,
usa otra palabra que significa una ofrenda para honra, para reconocimiento de corazón, una ofrenda agradable, lo vamos a ver más adelante. Entonces le digo esto porque aquí en este lugar santísimo, dice, estaba el incensario de oro y el arca del pacto. Entonces le decía que todo lo vimos en su momento desde los materiales y lo fuimos armando, digamos que de afuera hacia adentro, ¿verdad? Pero cuando partimos de Éxodo 25 y cómo se fue desarrollando la elaboración del tabernáculo, lo más importante era precisamente esto, el arca del testimonio. Por eso me gustó el término que es correcto también, el tabernáculo del testimonio, donde esa urna donde estaba protegida por los querubines y que contenía, lo hemos visto también así, esto es como el encerar pulir, ¿verdad? Lo que hemos visto paso a paso, que tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná escondido. Bueno, ahora ya es el maná escondido, el maná, la prueba de que Dios lo sustentó en el desierto. Eso estaba ahí, y entonces todo el diseño del tabernáculo va de ahí hacia afuera, ¿no? El centro era ese propiciatorio, esa arca del testimonio, y de ahí hacia afuera. Por eso dice aquí el lugar santísimo, era lo más especial del tabernáculo. Y aquí lo dice, ¿verdad? El cual, dice, tenía el incensario de oro, dice, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales, me gusta este verso porque dice, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es un tema muy amplio, por eso lo hemos ido viendo detenidamente, paso a paso, una cosa para cada cosa. Pero vamos a darle el enfoque. Mire, más adelante, versos 6 al 10, dice el escritor, y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, dice, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, para eso está instituido un sacerdote, para cumplir los oficios del culto. Dice, pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, ¿no? Hacía una expiación por sus pecados propios, por los del pueblo, y dice ahí, no sin sangre, porque estaba establecido en la ley de Dios que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, ¿no? Recuerde que Dios fue quien instituyó aquella ley que conocemos como la ley del talión, dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, como la paga del pecado es muerte, nosotros merecíamos la muerte, es por eso que Cristo viene, cumple esa ley, ofrece su vida, y entonces por sustitución, tal como estaba aquí establecido por fe, ¿verdad? No es de que al traer un animal usted ya era limpio, lo vamos a ver más adelante. Mire ahí el verso 9, dice, estas ofrendas, dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al adorador, al que practica el culto, si no hacían perfecto. Cumplía uno una parte, y es por eso que usted lee en Isaías, que llegó un momento en el que el Señor se fastidió, dice, estoy harto de tus sacrificios. Dice, el que sacrifica un buey es como si sacrificara un perro. ¿Por qué? Porque traes su sacrificio, cumples un rito, cumples una religión, pero tu corazón no quiere cambiar. Sí, entonces no es lo externo, sino lo interno. Bueno, entonces dice aquí, en la segunda parte, verso 7, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por eso le comentaba yo que cuando Cristo muere, dice ahí el Evangelio, se rasga el velo del templo de arriba abajo, era una cortina muy muy pesada. Entonces eso se rasga, dando a entender que el camino fue abierto, dice el verso 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, le repito, dice ahí, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces es como hoy día, mucha gente dice, es que yo diezmo, yo ofrendo y no pasa nada, yo sirvo sin falta, estoy en todos los servicios que ponen y no veo esa bendición de Dios. Entonces al final queremos, o nuestra mente quizá entiende o quisiera obtener un beneficio, una bendición, la presencia de Dios misma por nuestras obras. Y entonces le explicaba a mi hija esta mañana, hablando, tiene una clase como de antropología o de historia, y entonces están tratando las religiones, y le comentaba yo, lo pongo aquí como un paréntesis, de algo que comentaba el pastor Walsh, ¿no? Mateo Walsh, que decía, si tú pones a un judío, a un musulmán y a un cristiano, las tres religiones primarias, entendiendo que en los cristianos entran los católicos, o católicos con cristianos nos revuelven, ¿verdad? Pero pones cristianos, a gente que cree en Cristo, musulmanes y judíos,
Entonces, si tú llegas y le preguntas al judío, señor judío, ¿usted por qué cree que va a entrar a la gloria eterna? Oh, yo porque guardé la ley de Moisés, obedecí en todo, me abstuve de ciertas cosas por mis obras. Oh, ok. Le pregunta al musulmán igual, no, pues porque yo me abstuve, yo odiaba a los que odia Alá, etcétera, 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 por mis obras. Pero cuando llega el turno del cristiano genuino, le dice, ¿usted por qué va a entrar? Yo por la obra de Cristo. Por mí mismo no tengo mérito de entrar. Porque la paga del pecado es muerte, porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. No puedo yo alcanzar ese estándar de lo que el Señor quiere, de dentro hacia afuera. Porque le comentaba, imagínate tú al Señor Jesús, estamos en un paréntesis. El Señor Jesús viene y en el Sermón del Monte les dice, ampliando un poquito de lo que es religión y lo que el Señor quería, este punto de hacer perfecto al adorador. Porque llega el Señor Jesús y les dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, como hombres, como varones, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya cometió adulterio. Si entonces es un estándar muy alto, porque entonces la gente del tiempo de Jesús decía, yo he cumplido la ley, yo no me he metido con ninguna mujer ajena. Sí, te creo, lo sé, pero en tu corazón también sé. Y en aquel tiempo que así como hoy dice, o bueno, como hoy día, quizás usted pueda ver a las mujeres así con el hijab, ¿no? Imagínese lo que era codiciar a una mujer así, ¿no? Imagínese, o sea, el nivel de maldad. Porque, o sea, hoy día, pues ya, decía mi mamá, ya no se deja nada a la imaginación, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, imagínese lo que era una mujer con túnica codiciarla, ¿se está imaginando? Y que el Señor Jesús venga y les diga a ustedes, así codician y entonces son adúlteros. Les dice el Señor Jesús, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, no asesinarás. Pero yo te digo que desde que te enojas con tu hermano, ya estás albergando un mal sentimiento en tu corazón que te expone a situaciones que van a ir progresando al punto de poder matar a tu hermano. Y eso te condena. Entonces es un estándar muy alto. Viene el Señor Jesús, el Padre nuestro que todos sabemos, y que entonces dice, perdóname como yo perdono, y después de ello dice, porque si tú no perdonas a los hombres que te han ofendido sus ofensas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará a ti. Es un estándar muy alto porque en nuestra lógica decimos, ¿cómo yo voy a poder perdonar o siquiera pensar o intentar en mi corazón perdonar al que me ofendió, al que abusó de mí, etcétera? Entonces, ahí no pone matices la sentencia, ¿verdad? Decir, bueno, en estos casos de abuso, en esos casos no aplica, ¿no? El Señor lo pone bien alto. Pero entonces con su ejemplo viene y estando en la cruz dice que lo escupieron su rostro, le mesaban su barba. A mí me impresiona el libro de Isaías, dice que cuando dice no había parecer en él, ni hermosura. Otras versiones dicen, cuando estaba colgado en la cruz no parecía un hombre, porque fue desgarrado, literalmente desgarrado. No parecía hombre, no tenía figura humana. Pero aún en esa condición, dice la Biblia, registran los evangelios que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, no fue un Jesús, un sumo sacerdote nada más que viniera y te pusiera una norma muy alta, porque sé que cada quien, no estoy en los zapatos de los que están padeciendo alguna situación así para perdonar algo difícil, pero el Señor viene y pone ese estándar y en la cruz lo cumple. ¡Wow! Entonces le explico esto porque es lo que me está diciendo aquí Hebreos 9, que dice, esas cosas externas sí tenían, dice el apóstol Pablo también, todas las religiones tienen algo de disciplina, ¿verdad? No cualquiera cumple una disciplina, cada quien su rito, ¿verdad? Sus ayunos que hacen, las idas que van, hay cosas que los cristianos no hacemos. Ir a predicar puerta por puerta, etcétera. Muchas cosas que Pablo le reconoce y dice, eso es de reconocer la disciplina que tienen. Pero dice aquí Hebreos 9, pero esas cosas, dice, no traen perfección al adorador. ¿Sí me estoy explicando? Entonces estamos viendo el simbolismo del tabernáculo. Y estamos viendo que le muestran a Moisés y dice, haz todo conforme al diseño, al modelo, porque entonces esto es lo que te va a permitir que yo habite en medio de ustedes. Ahora, vamos desglosando por partes y llegamos al punto donde lo que el Señor quiere con esa comunión es que haya una perfección. No en el sentido humano como lo entendemos de no cometer errores, sino en el sentido de que no tengamos culpa. En el sentido de que no seamos capaces solamente de cumplir un rito externo, de yo ofrendo, diezmo, sirvo, etcétera, pero que mi corazón sigue siendo desviado. Es por eso que hoy con el internet salen muchas cosas a la luz, ¿verdad? Y eso que era pastor, y eso que es la hermana que hace esto, y salen ahí las cosas, los pecados. Porque esas cosas externas no te van a ayudar, no tiene que ser de adentro hacia afuera. Ese que estuvo en la cruz y pudo perdonar a los que lo lastimaron, a los que lo traspasaron. Entonces, cuando tú le invitas
le das tu vida, Señor, yo no puedo por mí mismo perdonar, pero tú sí puedes. Y se cumple la palabra de que el amor de Cristo nos constriñe. Si Él murió, todos morimos. Se cumple la palabra que dice el apóstol Pablo, dice, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay cosas que no podemos hacer. Esta perfección no la podemos lograr en un aspecto humano, es ilógica. Es ilógica. Pero viene Cristo, lo cumple y entonces podemos. Porque entonces verso 10 dice, ya que estos ritos, dice, solo consisten en comidas, bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces por eso que usted hoy religiones, ¿verdad?, que no toman ciertos alimentos, ciertas bebidas, etcétera, está bien, porque así fue establecido en un momento, en un contexto diferente, pero la Biblia nos está hablando de un tiempo de reforma, no la reforma de Lutero, ¿no? O sea, un tiempo de reformar las cosas directamente del corazón de Dios. Mire, vamos a avanzar a los siguientes versículos de Hebreos 9. Me brinqué aquí uno. Ahora el verso 11 a 14 dice, pero estando ya presente Cristo, entonces dice Él, es el sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿sí? Siempre la idea, o sea, todo esto de los sacerdotes, del templo, es un diseño de Dios, vamos a verlo ahorita. Entonces me dice que Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, toda vez que en nuestro cuarto nos proponemos orar, buscar de Dios, no se diga si vamos a una iglesia, obviamente hay un pastor, hay un ministro, pero aquí la Biblia nos dice que nos estamos presentando delante de Cristo mismo. Y entonces Él como sumo sacerdote nos analiza, nos examina. Claro que vemos también en Hebreos que dice que Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Él nos va a ver con misericordia, pero va a decir, si yo pude, tú también puedes. Recuerde que Él renunció a su divinidad, Él no se aferró, el ser igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, porque podría alguno pensar, bueno, pues es que Él es Dios, Él lo podía cumplir, claro, pero como hombre Él dijo, recuerda cuando están en Getsemaní para arrestarlo, y entonces Pedro saca su espada, ¿no? Dice, Pedro, guarda la espada. Dice, ¿acaso ignoras que si le pidiera a mi padre una legión de ángeles no me la daría ahorita? Pero yo renuncié a mi derecho, ¿sí me estoy explicando? Ahí están los ejemplos. ¿A qué renunció Jesús? A tomar venganza, a hacer uso de lo que Él tenía. Dice, no, es necesario que la Escritura se cumpla. Dice, aquí vengo Dios a hacer tu voluntad. Bueno, entonces le digo eso porque Él pudo, como hombre, podemos también, se compadece, y aparte que nos da su Espíritu para que lo podamos hacer, amén. Bueno, entonces dice, vea, aquí hasta lo puse con negritas, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto, otra vez, tabernáculo. Dice ahí, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, lo que le quiero enfocar con estos primeros versos, esta introducción, es que ese tabernáculo, usted, bueno, era una tienda movible, etcétera, pero vea que viene de un diseño, viene de una figura que dice ahí que no es hecha de manos. Es decir, no es de esta creación. Entonces, recuerde que partimos de Éxodo 25:8, donde dice, ustedes, Moisés, van a hacer un santuario y yo voy a habitar en medio de ustedes. Entonces, el deseo, el anhelo, el propósito de que Dios habite en medio de nosotros, si me permite decirlo así, no es de iniciativa humana. Es Dios mismo, no es Dios dejando a su creación a la deriva, sino que siempre buscando esa comunión, como leemos en Génesis, que la voz de Dios se paseaba en el huerto tarde a tarde. Vemos a un Enoc que caminó con Dios y le llevó Dios. Vemos a un Dios a un Abraham que se hace amigo de Dios porque no le rehusó lo que más amaba. Y entonces Dios siempre ha querido tener comunión. No se trata de que solamente con los elegidos o con algunos, como, bueno, ciertamente en la historia así está, pero siempre ha buscado la manera de estar con todos. Enfocándonos en el pueblo de Israel, usted recuerda en el Sinaí veíamos que dice que era tan terrible lo que se veía que el pueblo fue con Moisés, le dijo, que hable Dios contigo, y nosotros tenemos caso a ti, pero no queremos oír la voz de Dios. Dice, es algo muy pesado. Es lo que le decía a mi hijo esta mañana, que cuando la gente que tuvo un encuentro con Dios siempre era un reflejo y podía verse a sí misma. Vemos a un Isaías en capítulo 6 de su libro, donde dice, ay de mí que soy un hombre pecador, de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Un Gedeón que han visto mis ojos al rey y pensaban que iban a morir, se sentían morir. Cuando un Daniel ve a aquella figura, dice, y caí como muerto a sus pies, un Juan. ¿Sí me estoy explicando? Cuando uno lo ve, obviamente Él es majestuoso, Él es glorioso, no podemos negarlo, Pero entonces, aún dentro de esa majestad, lo que le quiero decir
es de que Dios quiere tener un trato, una comunión con nosotros. Es la diferencia porque, perdone que lo mencione, pero es una plática que teníamos, no por el tema, se dio, de que a veces la gente nos pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros también tenemos una Biblia, también oramos. Le comentaba a algún musulmán que me decía, yo oro más que tú, oro 5 veces al día. Tengo un libro sagrado, sí. Pero exactamente como dijo Jesús, veo tu vida y tú cumples una religión externa de mandamientos. Pero cuando ciertas actitudes permiten ver tu corazón, tus palabras, simplemente porque dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, no hay ese cambio, no hay una llenura de Dios, no hay un amor a Dios, ¿sí? Hay un cuestionamiento de, bueno, pues yo no creo que a Dios le moleste. Veíamos cuando fue establecida la ley, el propósito de Dios era que si lo haces o no lo haces, lo que hagas, sea por amor a Dios. Ese es el cumplimiento de la ley y los profetas, amar a Dios. Bueno, entonces dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, hasta allá, hasta lo más profundo, lo más especial, lo más sagrado. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Dice, porque si la sangre de toros y machos cabríos, cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación, es decir, declarar limpio a alguien, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, vean, no solamente es habitar en medio de nosotros, sino que el propósito de Dios al establecer un tabernáculo es que le sirvamos, ¿sí? Al sacar a su pueblo de Israel, recuerde que las primeras palabras que Dios le manda a Moisés que le diga a Faraón es, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Me sirva. Entonces uno, aquí en esta tierra, en esta vida, o sirve a Dios, o sirve al mundo y su sistema, al enemigo, al diablo, etc. Josué lo entendió, le dijo, escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses que derrotaron nuestros padres allá en Egipto, o a Jehová, ¿verdad? Entonces, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Elías también le dice, defínanse hoy, escogeos a quién servir. Entonces, usted no me estoy refiriendo a que busque un cargo en la iglesia y eso, claro que importa, ¿va? Pero esto es en los mandamientos, en la actitud del corazón, en a quien adora día con día, en por qué lo hace o por qué no lo hace, en que no ve la sentencia, porque platicábamos de los amigos de Daniel, ¿verdad? Cuando viene Nabucodonosor y hace la estatua y quiere que la adoren, y que aquellos jóvenes le dijeron, mi rey, Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si no nos libra, no vamos a postrarnos a tu imagen, y los echaron al horno de fuego. Y entonces lo que pasó fue que Dios estuvo ahí en medio. ¿Qué le quiero decir? Que no siempre el obedecer te va a traer una vida de miel sobre hojuelas, ¿no? Dice que muchos murieron, dice Hebreos 11, sin recibir lo prometido. Pero eso no quiere decir que Dios sea malo o que Dios no esté cumpliendo el propósito, porque Dios está viendo un plan eterno. Le digo eso porque entonces dice que ese tabernáculo, este propósito de servir a Dios, de adorar a Dios, de morar con Dios, tiene que ver con algo que, como leíamos ahorita en la mañana, igual ahí en Hebreos, dice que la obra de Cristo trascendió los cielos, se traspasó, usa esa palabra, traspasó los cielos. Es algo que nuestra mente no alcanza a entender. Pero entonces lo que le quiero decir, lo más importante, porque vamos a en la segunda parte a ver detalle a detalle, de una manera general, los elementos que el Señor pidió, pero aquí lo que quiero enfocar, lo que se lleve, es que ese tabernáculo de Dios es su presencia en medio de nosotros, la manera que podemos estar en comunión con Él. Mire, Apocalipsis 21:3, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, tenemos que esperarnos hasta Apocalipsis 21, pero dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, tabernáculo, otra vez esa palabra. Acuérdense, cuando estudiamos un tema en la Biblia, tenemos que ver, dice Pablo, que traza bien la palabra, ¿verdad? Entonces, un trazo es donde empieza, donde toca, donde termina, cuál es la enseñanza general. Si usted busca esa palabra tabernáculo, la va a encontrar ahí en Éxodo, pero luego la encontramos hasta Apocalipsis. Dice, de aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y vea otra vez, Él morará con ellos. El propósito del templo, del tabernáculo, es vivir con la presencia de Dios, o que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, ¿verdad? Él morará con ellos. No solo eso, dice, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y vea cómo es el corazón de Dios, porque cuando pensamos en la vida de templo, ¿no? En ir al templo, no sé cómo dura en su congregación, va 1 hora, 2 horas, 3, 5 horas, de oyente, participante, o si le toca servir, ¿verdad? Y hay gente que se le hace pesado. Pero vea cómo en el verso 4 de Apocalipsis 21,
El propósito de Dios es esa comunión. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Usted había pensado que el propósito de la iglesia es que Dios le consuele? Que Dios le hable, que usted sepa, como le pasó a Job, cuando usted lee el libro de Job, él dice, ¿quién diera que mis palabras fueran oídas, que fueran escritas? Dios las estaba escribiendo. En otro pasaje de Job también dice, ¿quién diera que mis lágrimas fueran recordadas? Dios recordó esas lágrimas, así como usted y yo, no las lágrimas de berrinche, ¿verdad? También esas a lo mejor sí las tiene apuntadas como una obra, pero hay unas lágrimas cuando uno derrama su alma delante de Dios que dice que las tiene en su redoma, son un especial tesoro. Y vea cómo el corazón de Dios es que sí me importa. Pero hay veces que así como los que somos padres tenemos que dejar que nuestros hijos padezcan, sin irles ahí a sobar la herida y demás, para que aprendan, para que se formen. Imagínense, Dios también dice aquí que Él va a jugar. Su propósito no solo es morar y imponerle 2 horas de servicio, 5, no. Enjugar Dios toda lágrima, que no haya muerte, que no haya llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La mala noticia es que seguimos en esas primeras cosas, ¿verdad? Hoy todavía hay muerte, hay llanto, hay dolor. Hoy todavía hay. Pero tenga esa esperanza en su corazón de que, así como está aquí, Apocalipsis 21, va a llegar el día en el que Dios va a darle ese consuelo. No es que no importe, Dios lo está anotando todo. Ahora mire, vamos a darle un giro aquí algo que no le puse aquí, quizá hubiera sido importante ponerlo en Apocalipsis 21, pero el verso 22 de esta visión que está compartiendo Juan, verso 22 dice, no vi en ella templo, está hablando de la Nueva Jerusalén, dice, no vi en ella templo, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. Entonces, para cerrar este punto del diseño del tabernáculo, no sé si logre ver conmigo, comienza diciendo este verso, dice, vi el cielo abierto, dice, y oí una voz que decía, aquí al tabernáculo de Dios con los hombres, para que Él more con ellos, ¿no? El Señor abre el cielo y le abre el tabernáculo, dice, ahí estaba. En otro pasaje, Apocalipsis 15, dice, estaba el arca, el testimonio, ¿no? Ahí estaba el arca del testimonio. Pero el verso 22 dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Entonces lo que quiero trasladarle, quiero compartirle, quiero anunciarle es que finalmente este diseño de tabernáculo es Dios mismo. Es como si Dios quisiera plantearnos ese diseño del tabernáculo que, bueno, vamos a verlo el de Moisés, pero como el propósito de Dios, como hemos estado viendo en esos pasajes, es que more con nosotros. Pero vea que al llegar a Apocalipsis 21 es Dios mismo es el templo. Entonces cuando usted va a adorar al templo, ¿a dónde va? Directamente a la presencia de Dios. O sea, no es que, dice la Biblia claramente, cuando David propone edificarle casa, dice David, dice, nunca pedí que me edificaran una casa. Yo habitaba en tiendas. Los cielos de los cielos no me pueden contener. Yo no habito en una casa hecha por mano de hombres. Pero me agradó la idea, le dice a David. Pero entonces vea que entonces aquella gente, hoy en día se sigue esperando ese templo, ¿verdad? Donde la gente puede ir a adorar, un templo físico. Pero ¿había usted puesto a pensar que Dios mismo es el templo? Que cuando usted llega a adorar, llega a Dios mismo. Y entonces que se cumpla eso, que Dios le enjugue toda lágrima, que Dios se agrade de su alabanza, de su adoración, de su ofrenda, de su oración le sea concedida. Ese es el diseño de Dios. Y nos deja pautas para que nosotros, bueno, físicamente, porque leíamos, ¿verdad? Esto es un santuario terrenal, tiene ordenanzas terrenales, pero obviamente la idea de Dios es prepararnos para las cosas celestiales. Entonces, volviendo a lo que hemos estado viendo de las jornadas, entonces vea que aun cuando Moisés escribió que había 11 jornadas, en el corazón de Dios quizá nunca estuvo que en 11 días pasaran, como a veces muchos predicadores decimos, ¿verdad? Estaba en el corazón de Dios, por esto. Él quería enseñarles algo, mire, al final es algo interesante el diseño del tiempo de Dios, ¿verdad? Es algo muy interesante porque la Biblia dice que para el Señor, dice Pedro, un día son como 1000 años. Las vigilias de la noche es una figura, dice una vigilia son como 1000 años, son milenios también. Pero entonces, y le comentaba el Salmo 91, dice Moisés, él lo escribió, dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera, de tal modo, que traigamos al corazón sabiduría. Pero quiero compartirles esa cita, mira Éxodo 40, 17, está haciendo el recuento Moisés, dice así, en el día primero del primer mes, pero en el segundo año,
el tabernáculo fue erigido. Entonces, todo eso que vimos de las jornadas de la roca, el maná, el Sinaí, todo eso llevó un poquito menos de un año. Cuando Dios en Sinaí le marca cómo va a ser el tabernáculo, usted no sé si había pensado que Dios le dio no solamente cómo lo iba a hacer, sino un tiempo de Moisés. Y quiero que lo inaugures el primer día del primer mes del segundo año. ¿Usted se imagina así? Trabajar con esa presión. Es Moisés, tienes una fecha de entrega, Moisés. Tiene que abrirse mi templo ese día. Y aunque Dios no se rige, como le decía al principio, en el tiempo cronos, el tiempo medible, segundos, minutos, obviamente él incursiona en el tiempo, ¿verdad? Pero él es eterno, él no se rige por eso. Al final nos va marcando, porque recuerde que antes de salir de Egipto, cuando instituye la Pascua, le dice, este va a ser el principio de los meses, y a partir de aquí vas a contar. Y luego en Apocalipsis, cuando habla del árbol de la vida, dice que produce 12 frutos, uno cada mes. Yo no sé cómo es el diseño de Dios del tiempo, ¿eh? Porque en una eternidad, el apóstol Juan vio que había meses, y que había un fruto en cada mes. Eso preguntémosle a Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Así lo dice. Pero lo que le quiero compartir es de que cómo Dios sí va midiendo el tiempo. Dice, ok, va a comenzar, dice, a partir de aquí, cuando lo saca, dice, a partir de aquí vas a contar el tiempo, Moisés. Perfecto. Pero luego, cuando habla del tabernáculo, entonces aquí empiezan las jornadas. Yo le podría decir la jornada del tabernáculo, ahorita a ver por qué. Entonces, muy específicamente, dice, en el día primero del primer mes del segundo año, el tabernáculo fue erigido. Entonces, recuerde que no fue nada más que lo levantaron y ya, tuvieron que preparar, tuvieron que hacer todo el mobiliario, todas las telas, todas las cuerdas. ¿Todo bien? Por ahí estaba acá el cable, gracias. ¿Sí? Todo estaba ahí, ¿sí? Instituido, todo estaba ahí marcado por el Señor. Ahora, mire, ahorita le digo, no vamos a entrar a detalle ahorita en el sillón está el cable, ¿sí? De lo que Dios pidió, pero vamos a ver, vamos a abundar un poquito más en Éxodo 40, el verso 34, ya vimos que fue el primer día del primer mes del segundo año, ¿no? Verso 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dicho sea de paso, cuando usted escuche que quien sea le llama, a la nube le llama Shekinah, eso no existe en la Biblia, no está esa palabra. Para nube usa la palabra Aná, que es una sombra, una nube tal cual. Ahorita le voy a explicar un poquito más de eso. Pero entonces dice, no podía Moisés entrar en el tabernáculo, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Pero quiero que vea esto, mire, la jornada del tabernáculo consiste en esto. Cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Por eso hay una iglesia que hizo un canto así, ¿verdad? Siguiendo la nube de tu presencia. Dice, se alzaba, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Esto fue una gracia de Dios, ¿verdad? Hoy día ya no vemos una nube física, ¿verdad? En nuestro corazón anhelamos, le pedimos a Dios que esté con nosotros, por la fe creemos que Él está ahí, pero no lo vemos. En aquel tiempo tenían esa bendición, esa gracia. Sabía Dios que necesitaban esa parte tangible, visible, ¿verdad? Para poder darle confianza al pueblo. Por eso le digo, en el corazón de Dios yo no veo que estaba pasarlos rápido, 11 días, ¿no? Tenían que aprender año con año, porque en el año como, bueno, no lo vimos a detalle, pero cuando instituye la ley de Moisés, ¿verdad? Establece fiestas anuales, pero van de año en año, van contando así de año en año, de año en año. Dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida del principio del año hasta el fin. Dios le gusta trabajar así. Dice, la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. A mí me gusta porque con los niños, ¿verdad? Cuando les enseña a ver que lo que más batallan es el miedo a la oscuridad. Y me gusta compartirles este pasaje porque le digo, imagínate estar así en tu tienda de campaña, en tu tienda, en aquel tiempo, ¿no? Y que quieres ir a hacer pipí y te da miedo, ¿no? Pero entonces te asomas y, está la columna de fuego. Voy tranquilo porque sé que Dios está cuidándome ahí arriba. Y en el día, bueno, no hay oscuridad, pero también te asomabas y veías que estaba ahí la nube, estaba la presencia de Dios. Hoy quizá, igual a la vez como no lo vemos, dejamos de buscar ya esa presencia. Como le dijo Moisés al Señor, ¿verdad? Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques del desierto, no me saques de este lugar. Nos hemos diluido y a veces ya no buscamos esa presencia en donde estemos, en lo que hacemos. Simplemente nos movemos quizá por inercia, por
por su responsabilidad, etcétera, pero no. Mire este verso, la jornada del tabernáculo, la jornada 1. Es Números 9, ahora del 15 al 23, dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. A la tarde, habría sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era constantemente. La nube lo cubría de día, de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Entonces, esas 11 jornadas que marca Deuteronomio 1, fueron marcadas por esta guía de Dios, ¿ya?, a través de la nube. Verso 18, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Vamos a ver que más adelante Dios instituye las trompetas, hace que sean trompetas y ciertos toques de trompeta para alertar a todos. Verso 21. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, partían. ¿Qué representaba esto para el pueblo de Israel? Tener que armar la tienda y desarmarla, ¿va? O sea, veían que ahí estaba, la armaban. No sé si había algún listo por ahí que se... Yo voy a esperar, si se mueve ya no armo mi tienda, no sé. No lo sé. Pero sí me dice que tenían que armar todo el tabernáculo. Los levitas, acuérdense, como le expliqué, metían primero el arca, iba cubierta con unas cortinas especiales, iban armando de adentro hacia afuera. ¿Se imagina mover todo ese tabernáculo? Una cosa es su tiendita de campaña individual, pero todo el tabernáculo de reunión. Entonces por eso le digo que en el corazón de Dios no estaba 11 días, estaba aprender, porque hoy día nos cansamos, ¿no? Ay, barrer, ay, aspirar, ay, los baños, ay, los niños. Nos cansamos. Y a veces cuestionamos, ¿verdad?, nuestra humanidad. Ay, ¿por qué tanto? Y si ibas a hacer esto, y si nomás era un día, ¿por qué tanto rollo? ¿Va? Dios, como le digo al final, dice la ley de los profetas, es que amemos a Dios con todo el corazón. No había otra más que aprender a amar a Dios. Bueno, verso 22. Si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos esta mañana? O sea, no quiero saturarlo, pero quiero que entienda esto. ¿Cómo es que este diseño de Dios, del tabernáculo, como veíamos, es un diseño de Dios mismo, ¿verdad? De arriba. Quiero enseñarle este versículo de la ofrenda que el Señor pidió, ¿no? Es un diseño de Dios. Miren, entonces, Éxodo 25, 1 al 9, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. Aquí le digo la palabra terumá, y significa presente, como ofreciendo por encima, o sea, algo que me supera, algo que va a honrar específicamente en tributo, en sacrificio, algo elevado, una primicia. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces vea cómo el apóstol Pablo a los Corintios le dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Al adorar alegre, eso viene desde Moisés, le dijo: de voluntad, de corazón tomarás mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y vea, así lo instituyó Dios: oro, plata, ahí dice cobre, obviamente entendemos que es bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Cuando hablamos de las telas, usted recuerda que un pasaje por ahí dice: las mujeres sabias de corazón. Entonces vea qué importante es el papel de la mujer en esta edificación del tabernáculo. Lo vamos a ver más adelante. Lo vimos en su momento atrás también. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Estamos hablando de piedras preciosas. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces esa palabra habitar es la palabra shakan, de donde usted oye que muchos predicadores dicen la shekinah, pero es un verbo, shakan, habitar. Esa palabra habitar, dice, es hospedar, residir, quedarse permanentemente, parar,
Cuando usted ve esa habitación, ese santuario, es la palabra Mikedash, ¿no? Como de Kadosh, ¿no? Mikadosh, o sea, un santuario, algo consagrado al servicio, para que sea dedicado para adoración. Y por último ahí la palabra nube, bueno, no está aquí en este verso, dice es la palabra aná, que dice como cubriendo el cielo, niebla, nublado, cubrir una sombra, ¿no? El diseño de todos los utensilios. Entonces dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Entonces vea cómo Dios le recalca mucho eso, conforme al diseño, conforme al diseño. Entonces lo que quiero que tenga en su corazón esta mañana es, ¿no?, que al proponernos venir delante de la presencia de Dios, entender que es una iniciativa de Dios, tener comunión con nosotros. Que también no es a la manera como uno entiende o como uno quisiera a veces. Hay cosas que son de una buena intención, como cuando el rey David quiere traer de vuelta precisamente esa arca del testimonio a Jerusalén. Usted no sé si conozca la historia, pero dice que compró un carro nuevo y bueyes y la llevaban y hubo muerte incluso, porque no era así. Entonces David tuvo que preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo quieres que transportemos el arca? Y tuvo que mostrarle al Señor nuevamente, mira, está diseñada para ser llevada en los hombros la presencia de Dios. Y tienen que ser los levitas. Entonces hay un orden como se debe hacer, pero lo que quiero que veas es que al final el Señor va a cumplir su promesa, porque Él es un Dios santo. Dice, tú haz un santuario conforme al diseño, yo voy a habitar en medio de ustedes. Vamos a verlo más ampliamente la siguiente semana, a todo lo que implica esta habitación, los detalles, el santuario. Quizás solamente le adelantaría esta parte, mire, quiero compartirle lo que es el tabernáculo. Aquí en el hebreo, la palabra tabernáculo, mire, es la palabra, hay 3 palabras para traducir tabernáculo. Es la palabra Mishkan, que es residencia. Me gusta como dice ahí, incluye la choza de un pastor. Recuerda que en Cantares a la tsunamita le dicen, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces junto al tabernáculo de reunión, junto al Mishkan, morada de habitación. Dice quedarse permanentemente. Todo Levítico, o la mayoría de Levítico, cuando se refiere al tabernáculo, usa la palabra Ogel. Casi usa esa palabra que es la tienda misma, ¿no? Dice, es una tienda claramente visible a la distancia. Claramente visible a la distancia. Entonces por eso se refería a esa tienda. Pero luego hay otro pasaje en los Salmos, o la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, usa la palabra suka, que es choza, guarida, cabaña. Le puse ahí Deuteronomio 16:16 porque entonces es cuando Dios, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad?, la fiesta de la suka. Lo vamos a ver también más adelante. Pero lo quiero dejar con esto, mire. Esa palabra suka deriva en la palabra sakak, que de acuerdo a Éxodo 33:22 es una hendidura. Recuerda que Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, y le dice, no vas a vivir, Moisés, pero voy a hacer esto. Te voy a esconder aquí en la hendidura de la peña, aquí en una azúcar, voy a poner mi mano, proclamar mi nombre y vas a ver mi espalda, pero no mi gloria. Pero entonces le dejo con esto, mire. Esa palabra tabernáculo es una hendidura, mire lo que David entendió. Con este terminamos. Salmo 31, 19 al 20. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Dice, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Pero sabe esa palabra tabernáculo que dice aquí el Salmo 31:20, es la palabra azúcar, los pondrás en una azúcar. Pero me refiere automáticamente a la hendidura de la peña donde Dios escondió a Moisés. Entonces, así como le decía que Apocalipsis nos muestra que Dios mismo es el templo, entonces que a partir de hoy nuestra mentalidad cambie de decir, no, si yo me quiero presentar delante de Dios, sé que me voy a presentar delante de Cristo como sumo sacerdote, pero a quien estoy entrando no es un edificio de 4 paredes, estoy entrando a la presencia misma de Dios, y Él es un Dios santo. Pero como yo no puedo entrar, o sea, yo soy alguien, pues no soy el mundo, pero estoy en el mundo, entonces dice Dios, te voy a meter, pero aquí mira en la hendidura, en esas heridas de Cristo, en esa compasión que Cristo tiene, porque sería la hendidura de la peña, en esa herida de su costado, en esa herida de sus manos, en esa herida de sus pies, en esa herida de su cabeza. Te voy a meter ahí para que puedas entrar, que puedas estar en mi tabernáculo. Qué glorioso, ¿eh?
Eso es lo que quiero dejarle esta mañana, esta introducción, para que le agarre sabor en la próxima sesión. Vamos a ver a detalle cada elemento. Bueno, no a detalle, pero generalmente cada elemento. Y va a ser de edificación. Entonces quédese con eso, Señor. Yo esta mañana quiero entrar en tu tabernáculo, Señor. Históricamente sé que fue una tienda, un lugar físico, un lugar terrenal que sirvió de guía a tu pueblo, un lugar de comunión, un lugar donde tú te manifestabas, donde tú hablabas, donde la gente podía aspirar a tener un encuentro contigo. Pero como leíamos en Hebreos, pero presente, ya una vez presente Cristo, entonces es entrar a tu presencia misma, a esa presencia que los cielos de los cielos no pueden contener, a esa presencia que es santa, que es majestuosa, que es fuego consumidor, a esa presencia a la cual estuvo expuesto un Moisés que dijo: estoy espantado y temblando, a una presencia que el pueblo que vio lo que la rodeaba decía: no soportamos esa voz de Dios. Señor, nosotros queremos poder entrar en esa presencia, porque no lo estamos haciendo por obras, no lo estamos haciendo por mérito propio, por entendimiento, sino que sabemos que hay un diseño, sabemos que hay una manera, un orden de cómo tú lo estableciste para hacer un santuario para ti y que tú habites en medio de nosotros. Hoy nos deleitamos en la enseñanza de que esto es un deseo de tu corazón, Señor, es un diseño de tu corazón, el tener comunión con el hombre. Que a partir de hoy nuestra mente cambie, Señor, que el templo no es algo aburrido, no es algo que deba cargar nuestro corazón, porque inmediatamente después de que hablas tú del tabernáculo abierto en el cielo, el apóstol Juan habla de enjugar toda lágrima, de que no haya más muerte, ni más dolor, ni más tristeza, Señor. Queremos así. Aunque sabemos que es algo que está por venir, algo que está por experimentar tu iglesia, también podemos tener esa esperanza que al entrar a tu presencia, cuando nos es abierto ese camino vivo, ese camino nuevo y vivo, Señor, tú das consuelo a toda lágrima, tú das consuelo a toda dolencia, a todo dolor, a todo lo que hemos padecido, aquello que nos lastima y aquello que no podemos en nuestra humanidad. Al que cree todo le es posible. En ti es posible perdonar, en ti es posible amar, en ti es posible prevalecer, en ti es posible soportar las aflicciones del tiempo presente por la gloria venidera que tú has de manifestar a los que te aman, Señor. Ayúdanos a permanecer, que tu bendición sea sobre cada oyente, sobre los que están aquí, los niños, Señor, y que nos permitas vivir cada día con ese anhelo, con ese entendimiento de estar en tu presencia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, bendiciones, nos vemos en la siguiente ocasión. Y los que estamos aquí vamos a prepararnos para presentar nuestras ofrendas.